Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la alegría de estar acá en una universidad hermana con colegas que queremos mucho y que valoramos también mucho. Y les felicito por todas las actividades de las cuales han dado cuenta y que están inaugurando, y que para mí es un orgullo entonces acompañarles en este momento de inauguración de su año académico y de nuevos estímulos y energías a todas sus actividades de investigación y docencia. Bueno, a mí me invitaron y me hicieron una petición especial de que no hablara específicamente desde la disciplina estrictamente, ¿no? En tanto que esta era una inauguración más amplia que abarcaba otras áreas, no solamente la historia. Así que ante este desafío, digamos, no me queda otra, digamos, sino de hablar de mis obsesiones, que son también dolores y desgarramientos de nuestra sociedad. Y entonces he elaborado un ensayo a partir de esta preocupación siempre de la pregunta de nuestra historicidad, de quiénes somos, ¿no? Que es la pregunta fundamental. He elaborado un ensayo que tiene este título, digamos, Nuestra identidad paraíso Val, en realidad, le cambié un poquito, que tiene una intención territorial, pero también simbólica, ¿ya? Así que estamos ubicados en un lugar, pero también en un lugar paradigmático. Así que yo he elaborado un ensayo que tiene distintos registros, son fragmentos con distintos registros, distintos lenguajes, y bueno, es lo que les puedo ofrecer ahora. La vida del concepto reside en su sustancia o en su contenido concreto, dice Hegel, sin el cual el concepto es una pura abstracción vacía, sin poder alcanzar realidad. Me parece que actualmente muchas de las palabras que nombran nuestra supuesta realidad están vaciadas de sustancia o de contenido real y concreto. Palabras como Chile, Chile global, economía abierta, incluso hoy día palabras como nación, como país, como patria, como Estado, ciudadanía, sociedad, vuelan por el aire junto a tantas palabras ya perdidas, como pueblo, comunidad, solidaridad, igualdad, fraternidad. Como dice la poetisa Elvira Hernández, el Chile global es un globo que si se pincha, revienta en su propia nada. Tanto la abstracción como la pérdida del lenguaje dificultan, me parece, una reflexión en torno a la pregunta básica de nuestra historicidad y de nuestra identidad como pueblo. ¿Quiénes somos? O más bien, ¿quiénes hemos venido siendo en el devenir de nuestra historia? Pareciera que la carta de navegación de nuestro lenguaje ha perdido su ruta, despojado de su sustancia, vaciado de contenido, sin cuerpo territorio, sin historicidad, convirtiéndose en un texto virtual, poco conocido. Así, no supimos responder claramente Licura Echeguailaf en un seminario de historiadores a su pregunta de quiénes éramos los chilenos. Él nos hacía la pregunta desde su clara certidumbre de quién era él en tanto mapuche y en tanto pueblo mapuche. Su identidad surgiendo desde el amor a la tierra que han habitado por siglos, desde la narración o la historicidad de sus antepasados y desde las luchas por el reconocimiento de su pueblo que han librado desde la instalación y conquista europea y chilena. De ahí su preocupación de saber quiénes somos los chilenos, para saber quién es su otro real y así saber con quién están en íntima relación contradictoria. Pensamos que la posibilidad de saber acerca de nosotros mismos pasa, como nos enseña Hegel, por buscar la vida de nuestro concepto abstracto. Por ejemplo, el nombre de Chile o de chilenos, en su sustancia o su concreción o encarnación real, es decir, corporal, territorial, dada en el proceso histórico de su devenir
y en relación dialéctica con su otro, en pos de un mutuo reconocimiento. Quizá en este proceso dialéctico habrán de salir a luz los distintos rostros que constituyen la oculta unidad configurativa de nuestro ser chilenos. Sin embargo, anticipándose a esta búsqueda metodológica, los conceptos abstractos de Chile global, Chile abierto, desde su propio extravío adquirieron de pronto, a mi juicio, una encarnación, encontrando su concreción en un cuerpo concreto, físico, real, como Valparaíso. Pensamos que en Chile, Valparaíso, como asimismo en otros cuerpos territoriales, el concepto abstracto de Chile alcanza su concreción real, su encarnación y revelación, en forma especialmente emblemática y paradigmática. Nos hallamos de este modo cara a cara ante una nueva realidad y rostro de nosotros mismos, que emerge, desplegándose en su más plena visibilidad real e histórica, como el paradigma Chile Paraíso Val, que le vamos a llamar, que a nuestro juicio somos, y cuya interrogación e indagación histórica nos proponemos hacer aquí. Así, lejos de ser considerado aquí como una localidad, o como una historia local o regional, o como una parte, la física cuántica dice que ya no existen las partes, solamente los todos, o como una particularidad histórica o territorial específica, Valparaíso se constituye para nosotros en el otro de Chile, quien le otorga al concepto su plena realidad, su contenido sustancial, su visibilidad, su identidad y rostro histórico, es decir, como una revelación y como el mismo todo. Este Chile Valparaíso constituye así un cuerpo, un territorio social e histórico, una unidad sustancial relacionada contradictoriamente con el abstracto Chile global, poniendo en movimiento la posibilidad de mirarnos y conocernos, entre comillas, realmente, en tanto el Chile Paraíso Val que hemos sido y estamos siendo. Si lo formulamos como hipótesis, diríamos que quizás una aproximación a algo como una respuesta a la pregunta de Licura por nuestra identidad como chilenos, exige la concreción de su abstracción en la territorialidad de nuestro habitar real histórico, así como la identidad del pueblo mapuche encuentra su definición desde la tierra de su habitar. Es decir, exige en primer lugar conocernos desde la concreción de nuestra historicidad existencial e histórica en el espacio mundo o el cuerpo que habitamos. Desde dicha encarnación, una respuesta a la pregunta por quienes somos ha de surgir, en segundo lugar, desde el proceso de construcción de esta identidad, es decir, desde las luchas por el reconocimiento en el seno del pueblo y la sociedad, en pos de la superación de las contradicciones que niegan el reconocimiento de la fundamental igualdad de nuestra condición humana, conformando una unidad de cuerpo y conciencia en el proceso de su devenir. ¿Es esa una y la otra? Pasa la otra. Esa. Para Heráclito, el fuego constituye la clave de la realidad como dialéctica. Realidad configurada en el eterno fluir, generado por la relación entre los opuestos, íntimamente unidos entre sí. El fuego es manifestación radical de la íntima unidad de los contrarios, como vida y como muerte. El equilibrio de estos contrarios es para Heráclito el logos, lo que contiene el fuego en su justo límite para ponerse al servicio de la vida ante la permanente amenaza de la muerte. En el lenguaje del cuerpo biológico como vida, el fuego es luz, calor, metabolismo, transformación y su órgano físico es la vista. El fuego Valparaíso, arrasador, destructor, devorador, desatado a su locura, es la lengua de fuego que expresa el extravío de nuestra razón o de la pérdida de nuestro logos, convirtiéndonos en las inentendibles lenguas de fuego de nosotros mismos, presos de nuestra propia locura. Nuestra locura como incapacidad de contención de nosotros mismos en el seno de nuestra sociedad. Locura e incendio desatado como extravío del lenguaje de comunidad. Pérdida del logos como incapacidad de gobernarnos, cuidando el calor de la fogata del Chile Valparaíso que somos. Porque el terremoto podemos achacárselo a la ajena geología de la Tierra,
Pero el fuego hemos, como Heráclito, achacárselo a la pérdida del logos o a la locura, incapaces de contenerlo en los límites de su luz, tomando plena posesión destructora. ¿Seremos capaces de verlo, de vernos, o será también la ceguera incendiada nuestra mirada? Heráclito dice que no escuchamos, que no vemos, que estamos ciegos a la revelación de la dialéctica de la realidad revelada por la clave fuego. ¿Cuál es el camino de la visión? ¿Cómo contener el incendio de nuestros ojos? ¿Cuál es el mensaje, Dios devorador? Un mensaje de prensa circuló por el mundo. El fuego al paraíso es una revelación de la desigualdad existente en Chile. ¿Qué significa desigualdad? Obviamente el opuesto negativo del positivo, igualdad. Ambos necesarios e íntimamente relacionados para generar el movimiento de su contradicción histórica en vista de su superación consciente. Al respecto, quizás el mensaje es la propia acción que porta el fuego, transformación. 3. Chile global ha debido declararse enfermo. Me duele, comillas, me duele el órgano Valparaíso o mi hígado situado al centro derecho de mi cuerpo, confiesa Chile global. Está caliente y su ardor sube inflamando mis arterias, mi cabeza, mis ojos. Se me ha declarado una fuerte migraña con fotofobia aguda. Chile global ha debido encerrarse a pieza oscura en el dolor de Chile Valparaíso. Chile global decide someterse a terapia Gestalt. Se disponen 2 cojines, uno para Chile global y otro para Chile Valparaíso, debiendo representar Chile global a ambos papeles en un diálogo que se vislumbra intenso y poco amistoso. Chile global, ¿qué espectáculo has dado, Chile Valparaíso, órgano infernal, hígado saturado, ardiente, incendiando mi bello rostro, mis ojos, mi cabeza? Estábamos tan bien preparados ahora para los terremotos y tsunamis. La ONEMI estaba dando muestras de muy buena organización y conducta, y la presidenta se había lucido ahora en su viaje a la zona terremoteada del norte, sufriendo ella misma allí con la gente el sismo. Los discursos de la reconstrucción ya se habían pronunciado, y el país se aprontaba a su normalidad legislativa contemplando notables reformas, sin interrumpir la ruta de su expansión comercial hacia todos los horizontes, hacia Pacífico, China, Tailandia, Rusia, ofreciendo nuestro cuerpo gozosamente, dejándonos amar por tantos países que vienen a saborear la miel de nuestra flor. Chile Valparaíso incendiado. Yo soy tu enfermedad, pero tú, Chile global, no la sentías, no la sabías o no la querías saber. Por las drogas con que te llenan la sangre y la mente, que te inducen a pronunciar un discurso falso del quién eres, un país exitoso, a casi un paso del desarrollo, superior al resto de América Latina e incluso modelo para el mundo. Yo soy tu enfermedad oculta, ocultada, para la falsa imagen que luces en el teatro de ti mismo, Chile global. Y cuando he mostrado atisbos de mi presencia, a drogarse acudes, tomando las pastillas del discurso de la economía y del país maravilloso, entre comillas, que somos. Soy tu enfermedad ardiendo, estallando saturada. Soy tu cuerpo, soy parte fundamental de tu cuerpo, herido, doliente y muy enfermo. Chile global. No sé con qué autoridad me hablas de ese modo. Chile Valparaíso, la verdad es que me eres bastante extraño, un tanto ajeno, apenas te conozco y, comillas, yo no te mandé a vivir allí. Sin embargo, cumpliré con mi deber de ayudarte, a sanarte, acudiré con los recursos de las catástrofes y junto al terremoteado norte se iniciarán las obras de reconstrucción sobre las cenizas de tu piel y tus cerros calcinados. Chile Valparaíso, sobre las cenizas de tus cerros, Chile global. Yo soy tú, tú eres yo. La prensa del mundo lo ha dicho, somos, incendiándose, la revelación y encarnación de la desigualdad que configura sustancialmente la estructura misma de nuestro cuerpo. Chile global, nuestra economía es generadora de riqueza. La desigualdad es su costo necesario. La igualdad genera pobreza, Chile Valparaíso. Solo podemos aspirar a proporcionar y proporcionarte una red de protección básica, por lo que te ayudaré a levantarte. Chile Valparaíso, agradezco en tu propio nombre la ayuda y reconstrucción de ti mismo. Sin embargo, te hago notar que la palabra desigualdad ya se ha pronunciado, dando la vuelta al mundo. Desigualdad que ya se ha puesto en movimiento y ha salido en busca de su opuesto. Es la conciencia de la igualdad, Chile global,
la que se ha puesto nuevamente en acción, en relación contradictoria con su opuesto, y cuya energía ya es incendio y que no podrá apagarse ni encontrará reposo. El tiempo se ha cumplido, el ciclo de 40 años se ha cerrado, el despliegue de la conciencia emerge nuevamente desde sus raíces pisoteadas, crecerá desde nuestras propias cenizas. Chile Global, me pregunto quién eres, desde dónde hablas. Chile Valparaíso, yo soy la voz de tu historia y de tu conciencia, la conciencia de la igualdad sustantiva de la condición humana, que se apresta nuevamente a entrar en el juego de la contradicción. Entramos en una nueva fase, Chile Global, y si quieres sanar, has de reconocerme. Chile Global, al menos te siento e incluso te temo. Estaría dispuesta a conocerte, conocer al menos tu historia clínica. Tremendo montón de años atrás, en 1962, este amigo del que hablaba recién, Nelson Osorio, me pidió un poema para una exposición de dibujos que se iba a hacer en mi ciudad, en Valparaíso. Dibujos ilustrados. Entonces yo escribí un poema muy ambicioso que además decía fragmento porque pensaba alargarlo. Tenía que ser un poema muy largo, así una especie de canto general. Quedó en fragmento nomás, ahí quedó. Aparte en ese poema yo decía en un trozo, decía, porque yo nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Entonces Nelson Osorio me dijo, mira gitano, no seas mentiroso. En primer lugar, tú no naciste pobre. En segundo lugar, los pobres no le tienen miedo a la pobreza, le tienen rabia, que es harto distinto. Entonces la cambié y con eso salió una canción que tal vez ustedes se acuerden de ella. Vamos a ver. Sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia,
provincia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. 4. El paradigma histórico Paraíso Val. El cuerpo Chile Valparaíso constituye una preciosa figura texto donde podemos leernos, quizás vernos, quizás reconocernos, quizás aún reconstruirnos. Bello paraíso eres, de horizonte azul celeste, azul marino, de plan playa tranquila, refugio de pájaros y de barcos, levantándote en cerros miradores, cerros faldas anchas, cerros de pliegues múltiples que acogen los seres que buscan cobijo. Paraíso Val de sueños, de silencios, de caminantes cantores de poesías, de pintores callejeros y niños tras volantines. Paraíso Val de pescadores ancestrales y aves acuáticas, de vida americana a ras de mar Mapu, tejiendo redes, secando algas, colgando conchas al cuello, caminando descalzos al sol tibio y al viento marino de América. Al principio, solo de oídas supiste de los extranjeros que llegaban desde el norte, con bota, casco, espada y caballo. A ti no te pisaron de primera, Paraíso Val, pero te pisaron de segunda, designándote los conquistadores tu posición, tu función definitiva, como el primer patio de servicio o el patio trasero de la casa del clan Santiago. Bodega de embarque, Paraíso Val, sala de máquinas, patio de la basura y lugar de arribo de los extraños, de los herejes, de los atorrantes, de los enganchados, de los pestilentes, de los bohemios, de los marinos y las prostitutas. Poblado de seres libres que entraban y salían de Paraíso Val y que se fueron instalando en sus cerros, comenzó a pulular la pobreza, los perros, las pestes y muchas otras pes que predominaron sobre la P del ex Paraíso Val. Pero más allá de las escaleras que subían a peldaños los cerros, nadie lo supo, ni lo vio, ni lo sintió. Todo lo acontecido en el patio Paraíso Val quedó entre lenguas, en este patio de servicio de la cocina del clan Santiago. Todo quedó tras bambalinas. Chile Clan Santiago dormía semitranquilo encerrado en su valle cercado de montes, junto a su Alameda de las Delicias, su plaza de armas y sus salones de tertulia, cuidados por un anillo de ciudad propia. Rodeando el valle sus heredades agrícolas, formando un segundo anillo de país propio o de civilización. Más allá de esta civilización, entre comillas, los patios traseros de la barbarie. De pueblo y de pueblos, diferenciándose apenas en una S. Pero no se trata de centralismo, se trata solo de un asunto de patios en un solo y mismo cuerpo. Se trata de ser el patio, en este caso, patio trasero número 1. Con la creación de riqueza del capitalismo comercial financiero que comenzó a surgir, el patio trasero Valparaíso se fue ordenando, distribuyendo, separando, fragmentando, dividiendo, según el plan de los enriquecidos, los protestantes comerciantes extranjeros rubios de habla inglesa y alemana. El Paraíso Val pudiente, comerciante, rico, palaciego y rubio, se separaba del Paraíso Val no pudiente o pobre, que fue llegando a puerto desde todos los caminos de Chile, habitando los cerros. Paraíso arriba, pobre; paraíso abajo, rico. La inversión física de la dicotomía y su instalación y diferenciación en el territorio como desigualdad en el único cuerpo de Paraíso Val. Pero nunca han sido las dicotomías tan simples, pues mientras la riqueza de los extranjeros construía palacios en el plan, ordenando el patio trasero para sí, y mientras los pobres subían a los cerros a construir su rancho, los marinos levantaban sus fuertes, las estatuas de sus héroes y sus discursos de alabanza, y los artistas y bohemios impregnaban de música y baile las escaleras y los bares. Paraíso Val fue salvando su paraíso desde el puro amor y gozo de sus habitantes.
En el seno de este supuesto orden de la dicotomía ricos-pobres y del desorden gozoso de su bohemia, la energía de la historia o la conciencia de la igualdad no dormía sus laureles en Paraíso Val. El primer incendio de la conciencia. La riqueza generada en el plan y la pobreza habitando los cerros, es decir, la desigualdad, fue provocando no el deseado orden de la subordinación, sino más bien su contrario, el desorden como el despertar de la conciencia en el paraíso trasero número 1 de Chile. Los obreros y obreras, los peones y lancheros, los artesanos y críticos, fuimos levantando nuestros rostros y nuestras frentes en Paraíso Val, movilizados con la energía del fuego de la conciencia ingenua, diría Hegel, en pos de un claro anhelo de igualdad. Finalizaba el siglo XIX como el momento del despertar de nuestras propias luces en el Pacífico Sur. En ese nido Paraíso Val de la conciencia igualitaria de Chile y en el seno del gremio de gráficos nació nuestra primera sociedad de obreros de socorros mutuos en Chile, la que mostró el cuerpo y rostro de un grupo de avanzada, portador de conciencia obrera igualitaria como presencia concreta, real, histórica. Escuela de cuadros de la organización de artesanos y obreros a lo largo del país, diseminando la conciencia igualitaria y fraterna, manifestándose como acción crítica y transformadora. Y desde esta escuela obrera surgió en Paraíso Val nuestra primera sociedad de obreras de socorros mutuos, constituyendo una fisura crítica respecto a la tradicional subordinación de la mujer, levantando con osadía la conciencia de su igualdad social y de género. Sociedad que reprodujo su rostro y su texto más allá del patio trasero, Paraíso Val, alcanzando la alameda de la capital. Movimiento societario que en todos los gremios y los pueblos levantó por primera vez un sistema de previsión social, fundado sobre sus propias cajas societarias de ahorro, las que fueron constituyendo capitales sociales destinados a la protección y apropiación del cuidado de su cuerpo y sus familias. Desde esa luz ya encendida, surgió en Paraíso Val la prensa que portaba el nombre del sujeto de la conciencia igualitaria, el pueblo. Un texto que llevó a la escritura y circulación pública la vida de nuestros habitantes de los cerros de Paraíso Val, denunciando la muerte de nuestros niños y la insalubridad de la vida, llamando a la toma de conciencia de su dignidad e igualdad en su condición humana. Un texto que manifestó la presencia en gestación y despliegue de una clara conciencia crítica en Chile y que marcó huella, dirigiendo luego el pueblo sus pasos al norte salitrero como primer texto voz del despertar de la conciencia de igualdad en la pampa obrera. Al poco tiempo en Paraíso Val surgía La Alborada, el primer periódico femenino de obreras, bajo el tesón de la conciencia igualitaria de Carmela Geria, intentando abrir el alba del despertar social de nuestras trabajadoras y mujeres chilenas. En Paraíso Val se levantó asimismo la primera experiencia de poder popular institucional, cuando con la promulgación de la Ley de Comuna Autónoma, 1894, entraron nuestros primeros representantes obreros y artesanos como regidores al municipio, escuela que dejó huella como experiencia de poder popular, representando al pueblo y a los pueblos ante el poder municipal, llevando al interior de dicho recinto, otrora exclusivo de los señores comerciantes y financieros, la voz de los abandonados cerros, así como la preocupación por la educación e higiene pública municipal, con sus escuelas para pobres y sus lazaretos y dispensarios para pobres. Y como siempre, y acogidos ahora por estas iniciativas críticas de escritura, organización y poder popular, Paraíso Val fue acogiendo a los desterrados de la patria mapuche conquistada, a los engachados hacia el salitre conquistado, a los marginados campesinos y peones andantes por los caminos de la patria, y a los inmigrantes del sur del viejo mundo, expulsados de los campos cercados por el capitalismo, italianos, griegos, españoles. Se fue perfilando así un rostro mestizo, chileno, mapuche, mediterráneo, peón, trabajador, artesano, portando sus saberes, su experiencia de destierro y su dignidad herida, y que fue subiendo a los cerros, integrando el pueblo al paraíso o fue partiendo hacia puertos de más al norte, diseminando su rostro nuevo. Paraíso Val se fue constituyendo en el paradisíaco nido de pueblo y de pueblos, quienes fueron tejiendo una red de transmisión de conciencia igualitaria, que desplegaba su presencia crítica con total desnudez en su texto y su cuerpo. Allí se levantaron los discursos, los movimientos, los cuerpos críticos que marchaban por el plan de Paraíso Val,
o que se diseminaron en los barcos y en el viento a lo largo del norte y sur, llegando hasta los rincones más íntimos del pueblo y de los pueblos. No es extraño, pues, que allí también se levante uno de nuestros primeros estallidos populares del siglo XX, 1903, cuando ante la chispa de una huelga del gremio de lancheros, los pobres de los cerros de Paraíso Val bajamos en masa al plan de la ciudad, irrumpiendo la ira de nuestra hambre sobre almacenes y despachos, desatándose una ola humana de pasión y furia. La contención política, la prensa del pueblo, la representación municipal y la huelga pacífica no fue capaz de contener el fuego desatado del hambre popular, bajando como lava ardiente desde la cima y laderas de los cerros. Fue el primer incendio en Paraíso Val, el primer motín popular, como lo ha identificado Mario Garcés, que se apagó con un río de sangre. Y a pesar de la complacencia de los señores por la represión y la sangre corriendo por las calles de Paraíso Val, ese incendio y estallido social fue un claro signo de los tiempos. Pero debemos advertir que no se trata todo esto de una historia local o regional, sino de la identificación de un campo de fuerza histórico donde surge y chispea una energía de transformación que alcanza diferentes formas, figuras, cuerpos y expresiones y que puede estallar, liberándose en el fuego incendiario de nuestra conciencia igualitaria, buscando y presionando con su manifestación en la estructura o el todo social. Eran nuestros propios cuerpos conciencia que se erigían en Paraíso Val demandando democracia e igualdad. Una dupla de conceptos que sufrían de vacío de contenido histórico y que ya buscaban su realización. Todo el siglo XX se presentó anticipadamente en los cerros alzados, derramando su conciencia en Paraíso Val y en el país. El despertar de la conciencia mínima o filantrópica del otro. Si Valparaíso era punto de llegada de trabajadores y fuerza de trabajo desde el centro y sur, era también el foco neurálgico de construcción de un capitalismo mercantil financiero abierto y desnacionalizador. Como se sabe, fue el punto de instalación de las casas comerciales extranjeras que importaban las mercaderías que se derramaban por la República y que a su vez recibían la acumulación de capital generado en la minería y otras actividades del norte y sur. Allí se instaló pues la primera banca en Chile que comenzó a acumular y direccionar la economía productiva y especulativa nacional. En Paraíso Val se producía pues el enganche del modelo de desarrollo exportador abierto del novato Chile Global con el modelo de desarrollo capitalista, industrial y financiero europeo, poniéndose a su servicio a cambio de buenas prebendas al Clan Santiago. De este modo los extranjeros noreuropeos fueron ejerciendo un notable poder económico de cuño capitalista mercantil financiero que fue ejerciendo presión tras bambalinas sobre el poder político ejercido por el Clan Santiago, llegando al Parlamento y habitando poco a poco el Estado. Y no trepidaron en poner sus recursos y sus influencias al servicio de los opositores al proyecto balmacedista que intentaba construir un modelo de desarrollo teniendo en cuenta los intereses nacionales. Con el fin de ponerle atajo, desde allí zarpó la flota armada que inició la Guerra Civil de 1891 y allí se jugó la última batalla que regó la tierra de sangre chilena. Era el triunfo manifiesto del Estado liberal y del Chile abierto. La derrota del proyecto nacional balmacedista pavimentó el camino desde el patio trasero del Plan Valparaíso, donde habitaban los extranjeros protestantes y capitalistas, para hacer su entrada triunfal a los principales salones de la tertulia del Clan Santiago, con pleno acceso a las niñas de apellidos nombrados y al cordón de heredades agrícolas que rodeaban el valle capitalino. No por eso se alejaron de Paraíso Val, paraíso de la acumulación generada en la producción y comercio del Pacífico, y construyeron sus palacios en las afueras de Paraíso Val, en Cerro Castillo, donde también invitaron a veranear a los gobiernos y señoritos del Clan Santiago, y levantaron asimismo sus propios palacios capitalinos en las avenidas Ejército y República. Así se forjó nuestro otro rostro, un rostro mestizo, chileno-inglés, rubio moreno, azul café, agricultor, comerciante, cultivador, prestamista, señor y capitalista. Nuestro otro rostro mestizo, presente y actuante, ayer y hoy. Si, como dijimos, el movimiento de obreros y obreras, de los gremios y artesanos, y finalmente el estallido social y primer incendio en Paraíso Val fue la manifestación del despertar y del movimiento de la conciencia de la igualdad
de su condición en tanto que humana, el gran terremoto de Valparaíso de 1906 fue un sismo para los ojos de los señores comerciantes y financieros y sus señoras habitantes del plan, quienes se vieron obligados a ver la condición infrahumana de los humanos habitantes de los cerros y quebradas. Una imagen del terremoto de 1906. Y comenzaron así las iniciativas, siempre primeras en Paraíso Val, para la creación de una red de protección mínima para los, comillas, grupos más vulnerables, echando las manos al bolsillo los filántropos y movilizándose sus mujeres e hijas de buen corazón hacia el mundo barbárico de la pobreza y los cerros de Paraíso Val. Y se formó un grupo caritativo que levantó la Sociedad de Protección de la Infancia, dirigida a quitar de las garras de una muerte segura a miles de niños de la patria y a salvar su propia dignidad como habitantes pudientes del Plan Valparaíso. Sociedad que sentó los fundamentos del filantrópico Patronato Nacional de la Infancia, la primera institucionalidad de protección social popular e infantil desplegada a nivel nacional, bajo un modelo privado médico-filantrópico. Modelo privado de protección social mínimo en busca del resguardo del orden social y de salvaguardia de las exigentes estructuras del capitalismo máximo. 5. El constructo neoliberal de la desigualdad. Desde la escena paradigmática del modelo de economía y sociedad en Chile del siglo XIX, tal como nos lo muestra nuestro paradigma Paraíso Val, algunos historiadores han tendido a ver el modelo de capitalismo neoliberal actual como un regreso o una involución a esa modalidad decimonónica. De hecho, Salazar es uno de los representantes de esta idea. Incluso han polemizado con otros intelectuales como Mulián, negando el carácter de revolución atribuido por dichos intelectuales al sistema neoliberal implantado a partir de la dictadura cívico-militar, tan bien conservado y administrado en Chile hasta hoy. Al respecto, nosotros plantearemos aquí que, por un lado, el neoliberalismo actual se implanta a partir de una matriz capitalista liberal, ya conocida y aprendida históricamente en el mundo y en Chile en el siglo XIX, con un muy buen paradigma en Valparaíso. Por otro lado, habría que plantear que dicho neoliberalismo capitalista actual se instala al modo de los conquistadores sobre el Valle del Mapocho, sobre importantes transformaciones e incluso revoluciones del siglo XX, ya apropiándose de ellas para su propio beneficio, ya negándolas. El neoliberalismo actual y su modelo de sociedad y cultura constituye un momento radical del capitalismo en el que, cual tsunami, lo podemos ver recogiendo toda la historia para sí, lanzándose con toda fuerza sobre la playa del tiempo social, intentando arrasar con la subjetividad y la memoria colectiva. ¿Cuáles son algunas de las transformaciones del siglo XX que el neoliberalismo se ha apropiado? Se sabe, en primer lugar, que el nuevo capitalismo se apropia de las empresas estatales o mixtas levantadas con el esfuerzo nacional y colectivo a lo largo del siglo XX, así como de las transformaciones de la propiedad latifundaria realizada por la reforma agraria. Este fenómeno ha sido ya ampliamente sacado a luz a través de las investigaciones y la obra escrita de periodistas e intelectuales. En segundo lugar, debemos enfatizar el hecho trascendente de la apropiación que realiza el capitalismo neoliberal actual del sistema de previsión social y su régimen legal de obligatoriedad, generado a partir del golpe militar de 1924. En efecto, a raíz del movimiento obrero y popular surgido en el país sin tregua ni descanso, durante las 2 primeras décadas del siglo XX y ante la desidia y los ojos sordos de la clase política, se produce en Chile un golpe militar 4 y 11 de septiembre del 24 que va a sentar las bases para la construcción en Chile de un Estado de nuevo cuño que, tomando distancia a las clases propietarias y capitalistas, busca cooptar así a la clase trabajadora y al pueblo. Para ello, una de las principales medidas que realiza, a imitación del régimen alemán, es fundar un sistema de previsión social obligatorio para la clase trabajadora, ampliada más tarde a todos los sectores sociales. ¿Cuál fue la caja del seguro obrero obligatorio que se transformó luego en el sistema de seguro social,
el que fue sustituyendo y eliminando el sistema societario de previsión social tal como se desarrollaba la sociedad de socorros mutuos. Es decir, tal como lo hizo anteriormente el Estado respecto de dicha sociedad de socorros mutuos, el sistema neoliberal actual ha realizado una verdadera toma de poder de los capitales sociales generados por el trabajo colectivo mensualmente, los cuales constituyen una gigantesca acumulación interna de capital puesta al servicio de los intereses de un grupo, generando al mismo tiempo indigencia ampliada en la sociedad productora de dichos capitales al momento de su jubilación. En tercer lugar, el sistema neoliberal actual se ha apropiado del sistema educacional social, desmontando la educación estatal general pública, fundada por la ley de 1920, la Constitución de 1925 y la Reforma Educacional de 1964, la que tenía por fundamento integrar la sociedad en torno al desarrollo ampliado de la educación y del conocimiento con fondos nacionales. Apropiación privada y municipalización del sistema educativo para el lucro y como vía segura para la construcción de un sistema de desigualdad social, como un constructo, cuestión que ha sido ampliamente denunciada en las calles por el movimiento estudiantil a lo largo y ancho de la patria. En cuarto lugar, en un proceso aún inconcluso, el sistema neoliberal actual está en vías de la apropiación del Sistema Nacional de Salud, cuyas bases fundamentales se fundaron en 1925 y 1954. Sistema nacional que tenía por fundamento sentar las instituciones para un cuidado del cuerpo del pueblo y la sociedad en su conjunto, con los recursos generados por todos y comprometidos por el presupuesto nacional y por los aparatos sanitarios del Estado. A estos factores de apropiación fundamentales y estructurales hay que agregar la apropiación y control de los medios de comunicación, a través de los cuales se realiza una delicada operación de transformación social del lenguaje, tanto de las palabras como del régimen comunicativo, generando desinformación y olvido, entregando pan y circo, miedo al enemigo cotidiano, el delincuente, y un modelo de ser feliz a través del simple llegar y llevar en la polar. Las nuevas generaciones y el pueblo televidente habrían de ser felices mirando, jugando, comprando. Y si el sistema liberal y capitalista decimonónico generaba miseria generalizada, este sistema neoliberal actual genera desigualdad. La desigualdad que consideramos como un constructo pensado y erigido sistémicamente a todo nivel de la realidad, con el fin de ocultar la voluntad institucionalizada de construir y legitimar la diferencia y jerarquía social como último pendaño del privilegio y del control del poder. En suma, el sistema neoliberal capitalista actual se apropia de todas las esferas de la realidad, donde se construye sociedad, aspirando, a diferencia del capitalismo liberal decimonónico, a incorporar a la sociedad completa, en todos sus niveles, clases, estamentos e instituciones, al sistema, generando un sistema, entre comillas, totalitario. Esta expresión tan acertada se la debo a un colega de mi instituto cuando conversábamos en torno a este tema. No es, por lo tanto, la desigualdad un costo necesario de la generación de riqueza, sino el fundamento del sistema de apropiación privada de capital como ejercicio de poder. No es de extrañar entonces la violencia de su instalación golpista y dictatorial. 6. Compañeros, la contienda es desigual. Estudió para profe de Historia, Geografía y Educación Cívica, pero trabajó toda su vida de empleado público. Lucho llevaba, sin embargo, la historia en su corazón y su razón. Devoraba libros para que compraba los libreros viejos apostados en la feria del domingo, aquella que cada semana acogía a miles de curiosos de antigüedades, ropa usada y artefactos de variada índole. Como buen historiófilo, a Luis le gustaba elaborar grandes interpretaciones acerca del curso histórico de la sociedad, que compartía con sus amigos al calor de tragos de vino y pan con pebre en los bares de la calle Prat, cerca de la aduana de Paraíso Val, donde trabajaba. No se dedicó a la pedagogía, pero era el profe de historia del núcleo, sábelo todo sin remedio. Luis tenía una fisonomía más chilena que los porotos, diría un poeta popular, con rasgos indígenas costeños. Sin embargo, era de apellido italiano, Sanguinetti,
signo de una antigua procedencia mediterránea. El del Lucho era un mestizaje marítimo. Sus raíces paternas navegaron desde un mar lejano hasta el Océano Pacífico, en cuyo puerto principal echaron anclas y fructificaron en el útero de una porteña muy chilena, Fuensalida. Con cara de cabro chico y gran sonrisa, a Lucho quizás le hizo falta el pizarrón del liceo. Habría tenido su público diario que le habría escuchado sus apasionadas clases, más apasionadas aún cuando hubiera hablado de la Revolución Francesa, de la unificación italiana, de la Revolución Rusa, de la independencia africana y de la Revolución Cubana. Pero Luis amaba también la historia de Chile, le apasionaba la vida de Balmaceda, sus proyectos modernizadores de la educación secundaria y de la economía nacional, y especialmente su dramático suicidio después de su derrota en la Guerra Civil del 91 ante las fuerzas congresistas. ¿Cómo iba a saber entonces que un destino semejante les uniría? Pero no fue profe en Lucho, sino vista de aduana. Desde su oficina del tercer piso frente al puerto, Luis tenía ante su vista los barcos y buques apostados en la bahía. Le llamaban especialmente la atención los buques históricos, la Esmeralda y el Maipo. A este último lo conocería dramáticamente. Paseo obligado el domingo era llevar a su mujer y sus 3 hijos a pasear por la rampla del puerto, donde tomando helados y comiendo manzanas rojas azucaradas, contemplaban los buques desde lejos, apreciando su velamen y su estatura, con su cuerpo meciéndose como cuna de niño en el mar. Algunos domingos, gracias a su cargo como jefe del Departamento de Investigaciones de Aduana, los Sanguinetti habían subido a una lancha para ir a visitar los barcos de histórico nombre, subiendo a cubierta, caminando y corriendo de proa a popa y de babor a estribor, subiendo al puente de mando, maniobrando el timón. Los niños Sanguinetti se creían y soñaban capitanes de buque. Jugaban a leer la carta de navegación y a las observaciones astronómicas. Luego se sumergían al interior de los cascos por las escotillas, recorriendo las bodegas, los alojamientos de la tripulación y el lugar de máquinas, donde Luis, recobrando su niñez, jugaba maquinista con sus hijos. La aventura marinera se posaba en cada rincón del buque para la foto familiar, conformando domingo a domingo un álbum emblemático y premonitorio. El profe Luis se había preocupado de investigar la historia de cada uno de estos buques. En las tardes de bar solía contar a sus camaradas que el Maipo, con nombre de río chileno, era en realidad inglés, construido en Glasgow a fines del siglo XIX y traído a Chile por una compañía naviera, la Pacific Steam Navigation Company, como barco mercante, que en esa época navegaba por la costa del Pacífico Sur, traficando con su casco de hierro y su propulsión a hélice, impulsaba a vapor con el carbón proveniente de Lota. Que de barco mercante el Maipo se había transformado en buque de guerra cuando fue puesto a disposición de las fuerzas congresistas alzadas contra Balmaceda. Barco contrarrevolucionario antibalmacedista despotricaba Luis contra el Maipo cuando se calentaba con el vino de una botella en el cuerpo. Mucha pasión contra el Maipo la del Lucho, solían comentar los compañeros después de escucharle por tercera vez la misma historia. ¿Cómo podían saber la intuitiva razón de su pasión? Porteño de toda la vida, Luis Sanguinetti Fuensalida, el mestizo italiano-chileno, conocía cada uno de los cerros y sus recodos. Caminaba diariamente por el Cerro Cárcel, luego de subir por el ascensor Reina Victoria. Saludaba al vecindario, compraba pan y queso en el negocio que esquinaba la cima y seguía subiendo por la calle peatonal de adoquines viejos, acariciando gatos y niños, echando siempre su mirada al mar, acunándose en su azul. Comprometido con el proyecto socialista dirigido por Salvador Allende, Luis era porteño como él y militante de su mismo partido. Su accionar político formaba parte del eslabón de las largas luchas históricas de artesanos, obreros y populares de Valparaíso, que desde el siglo XIX habían agitado socialmente al puerto. Antes como ahora, Valparaíso mantenía las desigualdades de clase que habitaban y convulsionaban la vida social porteña. En los años 70 del siglo XX parecía al fin llegado el momento para la realización histórica del proyecto democrático e igualitario propiciado por artesanos, obreros y el pueblo porteño desde hacía un siglo. La hora histórica demandaba todas las energías de Luis, dedicándole al Partido Socialista y a sus proyectos de gobierno todo su tiempo laboral, sus horas de sueño, sus fines de semana. Sus funciones institucionales se orientaban hacia la acción antidroga y la detección de fraude y estaban centradas especialmente en el sector de minería y transporte marítimo, investigando el contrabando de oro y plata y la fuga de divisas a través de las navieras. Un trabajo que lo tenía en la mira de las compañías marítimas extranjeras y de los delatores aduaneros. Arrastrando el peso del dolor de la muerte de Allende, Luis se presentó a su oficina de la aduana al día siguiente del golpe militar.
En su calidad de empleado del Estado y de servidor público, asumiría como jefe la responsabilidad de su cargo, pero su oficina estaba ocupada. Lo esperaban los torturadores, quienes lo golpearon y flagelaron con saña, y luego lo arrastraron escaleras abajo, pisoteando su dignidad humana en cada peldaño que azotaba su cara. Lanzado a un contenedor del puerto, Sanguinetti fue llevado al Maipo, el que se transformó para Luis de lugar de paseo familiar dominguero y de apasionado objeto de estudio histórico en su propia cárcel, como en tiempos de la Guerra Civil del 91, nuevamente un Maipo, vapor mercante de la Pacific Steam Navigation Company, se ponía al servicio de las fuerzas contrarrevolucionarias. El trato vejatorio, la crueldad y la violencia de la tortura inscribió en su propio cuerpo la opresión que se desataba en el país y al interior del reeditado buque de guerra. En su cuerpo herido se hacía 1000 pedazos el proyecto socialista o el sentido de su vida, la degradación de su persona y de su cargo, la certidumbre de la delación de sus pares, el dolor de la tortura propia y de sus compañeros, la rebeldía de su alma y su sentido de trascendencia histórica. Compañeros, la contienda es desigual. Fue el grito de Luis al lanzarse al abordaje de la muerte al fondo de las bodegas del Maipo. Grito y sacrificio con que escribió junto a Prat, Balmaceda y Allende su propia gesta heroica. Lucho Sanguinetti, el profe de historia que no fue, pasó a la historia. Así entrará al fin al liceo a inspirar el ideario social de los jóvenes del puerto. 7. Un intelectual defensor del neoliberalismo actual se preguntaba en un programa televisivo por qué si Chile, con el sistema capitalista neoliberal actual, como una gran economía generadora de riqueza con una desigualdad necesaria, alcanzaba los mejores niveles económicos de su historia. Sin embargo, a pesar de esto, decía, los jóvenes lo impugnan. No se explicaba por qué. Desde su perspectiva, es comprensible esta extrañeza, ya que los gurúes del sistema están preocupados de que los jóvenes, se han preocupado muy bien de que los jóvenes, hijos del neoliberalismo, estén permanentemente enchufados, digitando sus juguetes electrónicos, consumiendo en los malls y escuchando los programas noticiosos de la vida cotidiana transmitidos por la tele cada noche. Ellos se han preocupado de que estos jóvenes estén muy jugando en el sistema. En efecto, el neoliberalismo se funda sobre un constructo desideologizador de la sociedad y especialmente de los jóvenes. Se trata de generar en este segmento de la sociedad el olvido de quiénes son, es decir, el olvido de su historicidad o su propio ser, diría Heidegger. Ante esta preocupación e interrogante por la actual actitud impugnadora de los jóvenes, el intelectual de derecha optó por responsabilizar del descontento de los jóvenes a los, entre comillas, intelectuales de izquierda, quienes a su juicio habrían estado actuando en las universidades, alimentando y agitando en los estudiantes el descontento. Es decir, a su juicio, no son los jóvenes los sujetos de esta historia y de esta acción de impugnación, sino que son objetos manipulados por otros, los intelectuales de izquierda, es decir, el propio otro de los intelectuales de derecha de la tele. Una visión claramente infantilista y ahistórica. Pero entonces, cabría preguntarse, ¿cómo se transmite la historicidad colectiva? ¿Cómo se vinculan las nuevas generaciones, quienes tienen un lenguaje y vivencias completamente distintas con las generaciones precedentes? Es decir, ¿cómo buscan las nuevas generaciones su identidad? ¿Cómo salen al encuentro de alguna respuesta del quiénes son? Por ejemplo, ¿cómo se enteran de la existencia de los derechos sociales? ¿Por qué critican el lucro y la desigualdad que forma parte del sistema neoliberal que supuestamente derrama bienestar general? Los textos quemados en la hoguera de las fogatas del golpe y destruidos en los cuerpos de tantos como Luis Sanguinetti fueron sin duda aprendidos de memoria, como en la novela de Ray Bradbury, y transmitidas, como en el pueblo mapuche, por los mayores y por los antepasados. Y han sido estos jóvenes los que han salido, cual hijos adoptivos del neoliberalismo,
a la búsqueda de estas palabras, a buscar sus raíces en la vida y los sueños de sus antepasados. Porque estos jóvenes no son hijos del neoliberalismo, son hijos de sus padres y nietos de sus abuelos, con quienes los jóvenes han podido encontrarse y tejer el texto de su historicidad. Y sin dejarse atrapar por los malls, la tele y los juguetes electrónicos, saben que este sistema neoliberal, fundado en un constructo de desigualdad, emerge del violento aborto de otra historia, que se dirigía en el sentido contrario, en el sentido de construir para la igualdad natural de la condición humana. ¿Por qué los jóvenes buscan la igualdad y no la desigualdad? ¿Por qué porque afecta sus propios bolsillos? Diría el intelectual, el gurú del sistema neoliberal. Bueno, para eso se les han ofrecido muy buenas becas. De hecho, el gobierno Piñera lo hizo. Argumentan estos intelectuales. Los jóvenes buscan la igualdad porque más allá de sus propios bolsillos portan consigo la energía del cambio histórico. Es decir, la conciencia activa en busca de la superación de la desigualdad. Esto es, en busca del encuentro con el fundamento mismo de nuestro ser individual y colectivo, la fundamental igualdad de la condición humana. Los jóvenes, cuando ya encarnan la madurez del nuevo momento, saben tomar la antorcha de la conciencia hacia una nueva fase de su despliegue, diría Hegel. Así, los jóvenes son cabalmente sujetos, realizando su acción y necesaria misión histórica. Finalmente, retomando la pregunta identitaria que nos hiciéramos al inicio acerca de quiénes somos los chilenos, nos atreveríamos a responder, como Helicura, que nuestra identidad surge desde el territorio, Paraíso Val, que habitamos, desde la historicidad, Paraíso Val, narrada por nuestros antepasados y nuestros mayores, y desde las luchas por el reconocimiento de los derechos y la igualdad que protagonizan los jóvenes, los nuevos hijos del territorio, de la historia y de la conciencia Paraíso Val. Gracias.